Sus 10 diputados pueden tener la llave de los próximos presupuestos generales e Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, quiere imponer sus condiciones. En una extensa charla por videoconferencia la entrevista se interrumpe al principio unos minutos por el llanto de su hijo Alex, de apenas 3 meses. Arrimadas, Jerez, 39 años, es tajante al oponerse a las subidas de impuestos incluidas en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y a la derogación de la reforma laboral. Su posible apoyo a las cuentas del gobierno de coalición progresista ha agudizado las tensiones entre los socios. Pregunta. Ha reclamado una tregua política inmediata. ¿Cómo cree que juzgarán los ciudadanos a quienes no se sienten a hablar de los presupuestos en un contexto de grave crisis sanitaria y económica? Respuesta. He pedido una tregua política a todos, gobierno y oposición. Pero no me voy a dedicar a hacer la oposición a la oposición. Me gustaría que el gobierno llamara más y tratara mejor a Corchete Izquierdo Pablo Corchete Derecho Casado que a Bildu ARC. P. ¿Le parece razonable exigir al presidente, como ha hecho el PP, que rompa su gobierno de coalición para sentarse a negociar los presupuestos? Como ya he dicho, no pienso hacer la oposición al jefe de la oposición, lo que pido es una tregua política a todos para salir de esta. P. ¿Pero considera realista tener que romper el gobierno para negociar? A mí este gobierno no me gusta en absoluto. Intenté que no se formara. Tenemos un compromiso con Europa el 15 de octubre, hay que enviar el plan de reformas y el borrador de los presupuestos. Prefiero moverme en la realidad y en el pragmatismo. Me parece más útil. P. Más a la derecha, la propuesta de Vox es una moción de censura en plena pandemia. Yo entiendo la frustración y la indignación de mucha gente con este gobierno y supongo que Vox querrá canalizar esa indignación, pero hay que pensar en España. No solo es que la moción sea inútil porque no puede salir adelante. El principal problema es que el mundo está mirando a España como el peor país en gestionar esto, y la moción añade un elemento adicional de inestabilidad política. Y de paso es una especie de pegamento para el gobierno en un momento en el que está muy dividido. El bloqueo para la renovación de algunas de las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, puede afectar a su legitimidad. El PP se niega a negociar, usted propone una reforma para que los vocales sean elegidos por los jueces. ¿Qué le parecería un modelo intermedio, en el que unas comisiones independientes hicieran una preselección de candidatos, aunque las Cortes tengan la última palabra? El espíritu constitucional es, clarísimamente, que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial se elija fuera del ámbito político. La reforma de la ley que proponemos es el camino intermedio entre el bloqueo y el dedazo político. P. habló con el presidente de este asunto. ¿Está dispuesto a reformar la ley? Sánchez me dijo que lo estudiaría, pero que les gustaría renovarlo ya. P. en esa reunión. Le garantizó el presidente que no habrá subidas de impuestos mientras dure la crisis económica derivada de la pandemia. Yo le dije que no podemos asumir el plan de subida generalizada de impuestos que propone Podemos. Podemos no sabe crear empleo, pero sabe crear impuestos a punta pala. Ese planteamiento es inasumible para nosotros. Sánchez lo sabe perfectamente. P. ¿El presidente estuvo de acuerdo? No hemos cerrado nada. P. Se trata de una línea roja, la exigencia de que no haya subidas fiscales en ningún caso. No me gusta hablar de líneas rojas. Pero Ciudadanos no puede asumir de ninguna manera ese plan generalizado de subidas de impuestos de Podemos. Sánchez lo sabe. Va a tener que elegir. P. Exigirán además bajadas de algunos tributos. La negociación aún no ha empezado. Primero hay que ver la propuesta del gobierno, qué previsiones de crecimiento tiene, qué techo de gasto. El gobierno tendrá que presentarnos el borrador. Y a partir de ahí empezaremos con las medidas concretas.
P. Le puedo garantizar que ese acuerdo de presupuestos contemplará una revisión fiscal en un sentido progresista y redistributivo, dijo el vicepresidente Pablo Iglesias el pasado jueves. ¿Tendrá que tragarse esas palabras? Esas palabras no me dicen mucho, no sé qué quiere decir. No sé la retórica que tendrá que armar Podemos a partir de ahora. Sabemos lo que querían y quieren hacer, y reitero que eso nosotros no lo podemos asumir. Todo lo que tenga que bajarse del burro Podemos será una victoria de la negociación. P. Ve a Podemos en disposición de ceder. Tiene 35 diputados, Ciudadanos, 10. Nuestra intención es que los presupuestos no salgan como le gustaría a Pablo Iglesias. Por ejemplo, con la derogación íntegra de la reforma laboral. ¿Usted se imagina que derogáramos la reforma laboral? ¿En qué se sustentan los ERTE? ¿Qué garantía tenemos en el marco laboral? P. ¿Y qué cesiones está dispuesto a hacer Ciudadanos? Sé que este presupuesto no será el que yo haría si tuviera mayoría absoluta. Lo que pretendemos es que no se materialicen muchas de las amenazas económicas del programa de Podemos. La OCDE recomienda a los países que financien la recuperación con mayores ingresos procedentes de los impuestos a la propiedad y sobre las ganancias de capital, subidas fiscales. Nuestro modelo fiscal está claro, la única política económica para elevar ingresos no puede pasar siempre, necesariamente, por subir impuestos. No digo que nunca jamás haya que tocar los impuestos, pero cuando un gobierno basa únicamente su estrategia económica en eso se equivoca. P. Es optimista, ¿cree que conseguirán un acuerdo? En 2016 Pedro Sánchez ya intentó un acuerdo que incluyera a Podemos y AX. Y no fue posible. Yo soy realista, y sé que es muy difícil. No será fácil, pero no es imposible. P. Ha habido ya contactos. Muchísimos, pero no una negociación. P. Si llega a buen término, ¿abre eso una nueva etapa de posible colaboración con el PSOE? ¿Podría convertirse en un socio estable de la legislatura? Con este gobierno, la respuesta es no. P. Sánchez ha pactado con ERC retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña. La celebración de esa mesa interrumpirá su negociación para las cuentas. Yo no sé si esa mesa se va a celebrar. Nosotros este lunes vamos a ir a recordar al Parlamento el golpe de Estado que sufrimos en primera persona los constitucionalistas hace 3 años. Mientras nosotros recordamos esa infamia, el gobierno de España no debería tratar a los que dieron un golpe de Estado como si fueran representantes de Cataluña orillando a la otra parte de los catalanes. ERC está enfadada porque ellos querrían negociar el presupuesto. No es verdad que ERC haya dicho que no y por eso nosotros somos la segunda opción. P. Pero si finalmente se celebrara la mesa, ¿no interrumpirá su negociación? No voy a darle esa respuesta. Nosotros en septiembre vamos a estar recordando el golpe de Estado y de cara a octubre intentaremos preparar los mejores papeles para presentar en Bruselas. Sin embargo, el gobierno va a seguir negociando con todos. ¿Le parece un problema? Seamos sinceros, a mí me cuesta horrores sentarme con este gobierno. Si estamos en esto es para que la influencia de ERC, de Podemos y de Bildu sea la menor posible. Sánchez tendrá que elegir, no va a poder tener unos presupuestos que contenten por igual a ERC y a Ciudadanos. P. ¿Le preocupa lo que pueda pactar el gobierno con el PNV? ¿Exigirá visar ese contenido? No vamos a interaccionar con el PNV, sino con el Ministerio de Hacienda. Los presupuestos que nosotros negociamos con el PP también fueron apoyados por el PNV. Pero se trata de un proceso largo. Ya veremos. En febrero de 2019 la ejecutiva de EX estaba aprobando un veto a cualquier tipo de pacto con el PSOE. Albert Rivera, en su lugar, ¿estaría también hoy intentando llegar a un acuerdo con este gobierno? No puedo hablar por nadie más que por mí misma.
Mi concepto de este gobierno y de Pedro Sánchez no ha cambiado. Sí ha cambiado la necesidad de ponernos de acuerdo para salir de esta. Es un gobierno malo para España, pero es el que tenemos. P. ¿Cuál es la principal crítica que le hace al gobierno en la gestión de la pandemia? R. Que llegó tarde por motivos políticos y que ha intentado ir ocultando errores e ir derivándole la responsabilidad a otros. Esta pandemia es muy difícil de gestionar para cualquiera, eso es cierto. Ahora, los números no mienten. Ser el peor país con los peores datos es responsabilidad de este gobierno. P. Preocupa Madrid, principal foco epidémico, con 1/3 de los nuevos casos. ¿Está haciendo algo mal la Comunidad de Madrid? R. La gestión de las pandemias en general es una competencia del Gobierno de España, lo dice la ley. La Comunidad de Madrid se adelantó en medidas como cerrar los colegios o el uso de mascarillas. P. ¿Le parece que da tranquilidad a los padres decir, como ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que la mayoría de los niños se va a terminar contagiando en el colegio? R. No creo que nada de lo que haya dicho ningún político ni el gobierno de España dé tranquilidad a los padres. Yo pido una estrategia común. Llevamos desde el 13 de abril pidiéndola. P. ¿Qué imagen proyecta al mundo España cuando Juan Carlos sí ha elegido Emiratos Árabes para instalarse después de marcharse del país? R. La imagen de España es la del país europeo que peor ha gestionado la pandemia. Y lo realmente relevante es que tenemos un jefe del Estado que sigue trabajando por la ejemplaridad de la jefatura del Estado y la monarquía. Y, también, que esto de Juan Carlos algunos lo quieren utilizar para dinamitar la Constitución de 1978. Mi relación con el PP y Casado será igual de buena. P. Teme que si llega a un acuerdo de presupuestos con el gobierno se enturbie la relación con el PP. ¿Sus alianzas autonómicas podrían cambiar en el futuro? R. Seguimos siendo socios de gobiernos fuertes, sólidos. Para mí la relación con el PP seguirá siendo igual de buena y mi relación con Pablo Casado igual de buena. Esta es una circunstancia excepcional. P. El PP catalán ha avisado de que la negociación de con el gobierno de Sánchez dificulta la coalición que ustedes les proponen en Cataluña. R. Suena a excusa barata. No tiene nada que ver. La unión de los constitucionalistas tiene que estar por encima de las luchas partidistas. P. ¿Por qué no celebran primarias para refrendar a Carlos Carrizosa como candidato a la Generalitat, tras destituir a Lorena Roldán? R. Siempre hacemos primarias y siempre cumplimos con los estatutos. En esta ocasión hacemos las dos cosas. La candidata elegida por primarias, Lorena Roldán, renuncia. Ese paso al lado es para favorecer la candidatura unitaria. P. ¿Han dejado de creer en las primarias? Porque hay tiempo para celebrar otras. R. La situación en Cataluña es la que es, no sabemos si puede haber elecciones de aquí a un mes, justo antes de que inhabiliten a Torra va a seguir haciendo primarias y cumpliendo sus estatutos.